El webinar de hoy básicamente está enfocado a la línea de PMP y específicamente a marcar los diferenciales contra otras tecnologías en el mismo segmento de mercado, ¿no? Específicamente vamos a ver comparativas respecto al protocolo AirMax de Ubiquiti. Vamos a ver y tratar de entender qué es lo que está ofreciendo Cambium. Sabemos que es un producto que es muy económico, a pesar de venir, como muestra esta primera diapositiva, de una herencia corporativa, ¿no? Estamos hablando de que Cambium Networks adquiere la parte de equipamiento broadband de Motorola Canopy y de Ortogon Systems, dos líneas que en su momento eran enfocadas a un mercado muy corporativo. No así tenían un foco, digamos, en el mercado WISP, y la realidad es que hoy, con esta nueva línea de PMP, están enfocándose en otros mercados que en su momento no atendían, ¿no? Como es el mercado de un ISP, chico o mediano, ya que los precios son muy competitivos. Obviamente sigue estando en cuestiones de precio apenas un poquito superior que marcas como Ubiquiti y MikroTik, que hoy son líderes en ese segmento. Y Cambium trae, como vamos a ver hoy, muchas especificaciones de producto que van a marcar la diferencia, ¿no? Así que vamos a seguir adelante con esto. Respecto a los mercados verticales que Cambium Networks en todo su portfolio de productos ofrece, hoy en día, bueno, como comenté recién, incorpora un nuevo mercado objetivo, que es el mercado WISP, y mantiene lo que históricamente atendía, ¿no? Que son mercados más corporativos, más de todo lo que tiene que ver con minería, oil and gas, petróleo, entidades educativas, hospitales, conectividad rural, y todo el segmento de defensa, ¿no? Todo lo que tenga que ver con equipamiento para despliegues militares, seguridad nacional, etc. Bien. Un repaso rápido por el portfolio de productos vigente hoy de PTP. Vamos a ver que hay productos desde una línea económica básica como es PMP, hasta productos ya más corporativos, por ejemplo, para un mercado ya en lo que tiene que ver es soluciones para conectividad militar, ¿no? Entonces hay un amplio portfolio de productos que cubren prácticamente la totalidad de cualquier emprendimiento que nosotros queramos abordar, ¿no? Sobre un proyecto. Equipamiento en banda licenciada, equipamiento en banda no licenciada, con antenas integradas, conectorizados, la posibilidad de transportar tramas en forma nativa, equipamiento que nos va a permitir tirar grandes distancias. Estamos hablando de más de 200 kilómetros de distancia en el caso del PTP 650, con un throughput sostenido y baja latencia, ¿no? Vamos a hacer foco específicamente en ese equipo porque es uno de los que más ampliamente está difundido en todos los países, sobre todo cuando tenemos que trabajar en una banda no licenciada y tener muy buenos throughput, fíjense ahí hasta 450 Mbps, y tirar grandes distancias, como así también trabajar con instrucciones. O sea, es un equipamiento que se adapta a muchísimos escenarios, es muy configurable, intuitivo en su configuración, tiene la posibilidad de transportar tramas en forma nativa, y entre sus características principales se encuentra la posibilidad de manejar en forma dinámica el canal por el cual están operando, ¿no? Son equipos que una vez que nosotros los ponemos en torre, van aprendiendo del espectro, ya que tienen un radio específicamente diseñado para estar online sensando todo el espectro, y en el caso de que encuentren alguna fuente de interferencia en algún canal, y si es justo el canal en el que el equipo está operativo en ese momento, lo que va a hacer automáticamente es saltar de canal. Y esto lo hace en cada extremo. Nosotros podemos estar
irradiando, o sea, transmitiendo información en un determinado canal y recibiendo información en un canal diferente. No es que específicamente hay un solo canal en el cual se realiza la comunicación, sino que obviamente si hay esquemas de interferencia diferentes en ambos extremos de la torre, el equipo va a ser adaptativo en base a eso y puede trabajar transmitiendo en un canal y recibiendo en otro distinto. Bien. Otra de las líneas recientemente lanzada es toda la línea de portfolio de productos de Wi-Fi llamada CN Pilot. En la página de Cambium van a obtener un poco más de información. La idea de estas 3-4 primeras diapositivas es centrarlos a ustedes en qué se está, digamos, abocando Cambium como empresa, ¿no? Y vemos que tras la salida de Motorola y la incorporación ahora de Cambium de todo el portfolio de producto histórico, vemos que hay muchísimos equipamientos nuevos, muchísimos avances sobre los productos que ya venían heredando de Motorola y vemos que en campo se están obteniendo unos resultados realmente excelentes en todo. Específicamente en esta línea Wi-Fi hay productos indoor, outdoor, en 802.11n, AC, bibanda. Es una solución en la cual podemos administrar todo el equipamiento a través de un software CLUD, que yo les voy a mostrar al final de la capacitación, una demo en vivo de ese software, porque no solo, digamos, se aboca a la parte de productos Wi-Fi, sino también que EPMP ya está incorporada en esa línea. Entonces nosotros vamos a administrar en ese software, vuelvo a repetir, es un software club y es gratuito, con lo cual lo único que tienen que hacer es darse de alta una cuenta a través de un portal y ya podrían administrar sus equipos vía una instancia de Amazon totalmente en la nube. Así que vamos a hablar un poquito de ese software más al final. Bien. Lo que nos trae a este webinar de hoy es básicamente ahondar un poco más en las características distintivas de esta línea. Vuelvo a repetir. Esta línea está abocada a un segmento en el cual Motorola en su momento como empresa no tenía equipos, ¿no? O no ofrecía, digamos, una solución a costo-beneficio apta para, digamos, para mercados emergentes, como puede ser Latinoamérica, y para ISP que están recién arrancando con su negocio, o bien que son medianos, ya que vamos a ver que incorporan características muy corporativas también, a pesar de que el precio hoy está muy similar a lo que es Ubiquiti o MikroTik, ¿no? Como solución. Respecto al hardware, vamos a ver que está basado en un chipset que es un 802.11n, con lo cual el equipo, a pesar de que sigue con los protocolos propietarios históricos de Canopy, vamos a tener la posibilidad de, en el caso de que tengamos que hacer una migración de una tecnología a otra, poner los equipos a trabajar en Wi-Fi durante algún tiempo determinado, ¿no? Mientras se va haciendo la migración. Imagínense que ustedes están trabajando con otras marcas. Esas otras marcas obviamente tienen sus protocolos propietarios, TDMA, en el caso de MikroTik el NB2, en el caso de Ubiquiti el Aremax. Pero si queremos ir haciendo alguna migración paulatina, este equipamiento PMP nos va a permitir trabajar en modo Wi-Fi y hacer esa migración un poco menos costosa, ¿no? Bien, vamos a tener un equipo que es conectorizado, lo ven ahí encastrado atrás de la antena. Es un equipo que, como ven, tienen conectores RCMA, 2 polaridades, esto es tecnología mismo 2x2, vertical, horizontal. Y después tenemos opciones en equipamiento integrado, ¿no? Que vendrían a hacer de CPE de la solución, con la posibilidad de agregar reflectores o dish, ya propias de la marca. Respecto a los paneles, hay opciones de 90 y de 120 grados. Bien, acá tenemos una descripción un poco más ampliada. Fíjense que no van a ver datasheet en estas presentaciones. La idea es que
ustedes pueden acceder a la página de cambio y bajarse toda la información más técnica del producto. Mi idea de hoy es marcar diferenciales, no hablar si un producto es obviamente hay que comentar, es un producto 2x2 MIMO, algunas especificaciones básicas, pero no me quiero centrar, digamos, o perder tiempo en algo que ustedes pueden obtener tranquilamente de un datasheet. Respecto a la potencia, todos los equipos que irradian hasta 1 vatio de potencia, sea un equipo que esté pensado como AP, como Access Point o como CPE, irradian 1 vatio. Lo que vamos a ver es que es poco importante, digamos, la potencia, sino es más importante la sensibilidad del equipo y la posibilidad de manejar en forma automática esa potencia. Vamos a empezar a ver cómo maneja esta tecnología ese control dinámico de potencia. Ahora bien, en lo que respecta a radios conectorizados, que son esos equipos que vienen con conectores RSMA, que físicamente cumplirían la función, si queremos llevar a una analogía, de un rocket, por ejemplo. Es un equipo que se puede conectorizar tanto a una dish, como ven ahí en la opción del FOR 110, como también a, obviamente, los paneles sectoriales de esta línea. Y después tenemos una opción en un radio integrado, ya con antena integrada, para ya directamente instalar un cliente. Bien, hay 2 productos nuevos que se incorporan en estos últimos meses. El EPMP FOR 180, fíjense que la orientación ahora del CPE integrado es horizontal. Esto lo que nos permite es mitigar interferencias gracias a esa orientación. Esto sigue siendo polaridad vertical y horizontal, MIMO 2x2. Y este suscriptor gana 3 dB respecto a su antecesor, 3 dB de ganancia de antena, y ya trae un puerto giga. Un puerto giga ya nos va a dar una idea de la cantidad de tráfico que podríamos llegar a pasar por este equipo, que obviamente va a superar los 100 Mbps en una dirección. Otra opción es el EPMP Force 200, es un producto también enteramente integrado. Fíjense que estéticamente podríamos llevar una analogía respecto a Ubiquiti como un nanobridge de 25, debido a que la ganancia de este equipo es de 25 dBi. También trae puerto giga y obviamente está pensado para un CPE o para un cliente que tenga que instalar de forma más rural, o para hacer directamente un punto a punto. Podríamos hacer un punto a punto con ese equipamiento. Las combinaciones posibles, a diferencia de aquel que venía trabajando históricamente con Motorola, que era una tecnología bastante cerrada respecto a lo que se podía hacer, ¿no? Para aquellos que han trabajado con la marca antes, un equipo que lo adquirían en forma de Access Point solamente podía funcionar como Access Point, un suscriptor o CPE solamente podía funcionar como CPE. En esta línea, la realidad es que todo se puede combinar con todo, o sea, es más parecido a lo que estamos acostumbrados en un ambiente WISP, ¿no? Equipos que se pueden configurar como Access Point, como cliente, como bridge. Vuelvo a recalcar la posibilidad de poner el equipo a trabajar en modo Wi-Fi para compatibilizar con otras marcas. Y también vale la pena recalcar en esta comparativa que hacemos respecto a equipamiento Motorola totalmente propietario y en una configuración cerrada, no en configuraciones, es que esta tecnología no tiene ningún tipo de licenciamiento. O sea, aquel que trabajó en Motorola en su momento había restricciones de anchos de banda desde el lado del CPE. En esta línea está todo liberado. El ancho de banda disponible total está liberado sin ningún tipo de licenciamiento de por medio para liberar el equipo, ya sea más suscriptores o con respecto al ancho de banda. Bien, respecto al panel, voy a hacer un alto hincapié acá porque vamos a ver después cuando avancemos en la presentación que esta es una tecnología que soporta sincronización GPS. Motorola hace más de 10 años que trabaja con sincronización GPS dentro de los equipos, y esta línea, a pesar de tener un chipset Wi-Fi, no es una excepción y funciona en forma excelente. Con lo cual, vamos a ver que tiene una gran importancia la calidad del panel que nosotros vamos a utilizar cuando estemos trabajando en entornos con sincronización GPS. No podríamos utilizar otro panel que no sea
de la propia línea o que cumpla mínimamente con determinados atributos que se necesitan justamente para que la sincronización funcione en forma correcta. Haciendo hincapié en esto, fíjense que el panel viene totalmente blindado, tanto en los laterales como en la espalda, y justamente lo que nos trae esto aparejado es la posibilidad de tener una relación frente-espalda mayor a 30 dB. Trae la posibilidad de sacar, embeber la antena GPS. Fíjense que aparece un slot para la antena GPS en el tope del panel, con lo cual queda totalmente cubierta y protegida de, por ejemplo, granizo o, por ejemplo, aves que suelen, digamos, comer las partes plásticas de los conectores o el cable mismo de la antena. Entonces queda toda protegida dentro del panel, la antena GPS. Vale la pena hacer esa aclaración, ¿no? En cuanto a la creación que ha tenido este panel. Bien. Resumen de capacidades de EPMP. Ya nombramos que era tecnología MIMO 2x2 o FDM. La configuración de los canales que podemos tener desde 5, 10, 20 y 40 MHz. La latencia, vamos a ver que es, depende del modo que yo configure el equipo, podemos tener latencias de 2 milisegundos. El throughput real que alcanza supera los 200 Mbps, por eso la explicación de que la mayoría de estos productos trae ya puerto Giga, a pesar de que sea un CPE el que vamos a instalar. El equipo ya viene con puerto Giga y nos habla un poco de la capacidad, ¿no?, superior que tiene este equipamiento. Hasta 120 suscriptores. Bien. En lo que respecta a la cantidad de suscriptores y las concurrencias, esto no, vamos a hacer una comparativa respecto a otras marcas. Hay algunas marcas que directamente no nos dicen qué cantidad de suscriptores podemos conectar, y hay otras que nos dicen la cantidad de suscriptores, que nos parece generalmente elevada, y en la práctica nos superan los 50, 60 suscriptores si queremos dar una buena calidad de servicio. La realidad es que estos 120 suscriptores de EPMP son reales, con cargas de tráfico como las que se utilizan hoy en día, en planes, por ejemplo, de 1 mega, 2 megas, 3 megas, 4 megas. Podría tener tranquilamente 120 suscriptores con baja latencia conectados sin ningún problema. Hay casos de éxito ya y pruebas en campo y equipos en producción funcionando con esa capacidad en entornos de proveedores de Internet, ¿no? Respecto a los incrementos y a los canales que funcionan en esta línea, está habilitado desde el 4910 al 5970, fíjense que son equipamientos de amplio espectro. Obviamente las antenas están preparadas para trabajar en esa amplitud del radio. Sincronización de GPS, vamos a ver en detalle cómo funciona. Control automático de potencia, también vamos a ahondar un poco en eso. Vamos a ver la diferencia entre tipos de MIMO, MIMO A y MIMO B. Soporta obstrucciones de línea de vista, vamos a explicar por qué y gracias a qué técnicas que se aplican dentro del equipamiento podemos utilizar esta línea para, por ejemplo, aplicar en lugares donde tenemos arboledas, algunas obstrucciones parciales o totales. Todo esto se puede analizar a través de un software que nos provee la gente de Cambium, pero sepamos que es una línea que, a pesar de trabajar en 5 GHz, nos va a permitir trabajar con obstrucciones de línea de vista en ciertos casos. El procesamiento es algo también para renombrar, no estamos hablando de más de 30.000 paquetes por segundo. Para hacer una analogía y llevarlos a una comparativa de lo que entiendo la mayoría puede estar utilizando hoy, un Rocket M5 procesa aproximadamente unos 12.000 paquetes por segundo. Con lo cual, fíjense que es un equipamiento que ya está más que duplicando la capacidad de Ubiquiti, específicamente lo que es el Rocket en la línea M, ¿no? Tiene posibilidades de ofrecer calidad de servicio, priorización automática de voz. Es un equipo que está preparado para ofrecer triple play, o sea, estamos hablando de voz, dato y video sobre esta tecnología wireless. Firewall a nivel de capa 2 y capa 3, y obviamente algo que comentamos anteriormente, la posibilidad de utilizar compatibilidad 802.11 Wi-Fi, específicamente pensada para un proceso de migración. Bien.
Lo que estamos obteniendo hoy en campo, lo que se está obteniendo con equipamiento EPMP versus Ubiquiti, es lo que muestra esta gráfica. Vamos a ir entendiendo esto a medida que transcurra este seminario y no dejar esta gráfica sin explicar, ¿no? ¿Esto qué nos dice? Nos dice básicamente que podemos obtener un throughput muy elevado a medida que, fíjense, esto está analizando throughput por cantidad de suscriptores, ¿no? Y lo que vemos ahí es que en canales de 20 MHz estamos hablando de ofrecer no menos del doble en el mismo ancho de canal, con la misma concurrencia, que lo que se está obteniendo hoy con equipamiento Ubiquiti AirMax en la línea M. Vamos a ir desmenuzando un poco y entendiendo cómo se llega a eso, ¿no? Bien, la diferenciación de EPMP, vamos a empezar a ahondar un poquito más en esto. El poder de la sincronización. Bien, la sincronización nos va a traer dos beneficios fundamentales. El primer beneficio fundamental que nos permite tener equipos con sincronización GPS en una distribución multipunto es la posibilidad de reutilizar canales espalda contra espalda. O sea, nosotros tenemos un ordenamiento a partir de un timing GPS y nos va a permitir que en una misma torre nosotros tengamos, imagínense, 4 paneles sectoriales y nada más tenga que decidir 2 canales libres para esos 4 paneles. ¿Por qué? Y obviamente porque, como vemos en la gráfica, paneles que estén espalda contra espalda pueden reutilizar el mismo canal. En el caso de que sea un esquema de múltiples torres, fíjense, ahí tenemos un diagrama de las configuraciones que se pueden usar. Y fíjense, en 4 torres, donde vamos a tener 16 equipos, nosotros lo único que necesitamos bajo esta premisa serían 4 canales, ¿no? Gracias a la sincronización. Sería, digamos, algo que es poco probable a lo mejor de encontrar justo una distribución en una localidad que las torres estén situadas de esta forma, pero esto les habla un poco de el poder de la sincronización, no solo abocado en la misma torre, sino también sincronizando y reutilizando canales entre diferentes torres. Bien, ¿y cómo funciona este tema? Bueno, imagínense que una serie de access points dispuestos en una torre, y esto no lo llevemos a cambio específicamente. Imaginémonos equipamiento TDMA, equipamiento que puede ser MikroTik con NB2, equipamiento que puede ser Ubiquiti con AirMax, en el cual no estamos funcionando en una metodología Wi-Fi, sino que ya estamos trabajando con un protocolo propietario TDMA. Este podría ser este caso, ¿no? En el cual ya hay un sincronismo en esas redes. Un TDMA requiere de un sincronismo, requiere de un timing, requiere de un ordenamiento para las etapas de envío de información y de recepción de información. Lo que nosotros estamos diciendo es, tenemos un determinado momento para que el AP emita información a sus clientes y tenemos después un determinado momento en el cual los AP están escuchando la información que los CPE tienen para comunicarse con él. Con lo cual ya hay un timing, ya hay un ordenamiento, pero ese timing no viene de un ente, como puede ser un satélite o un conjunto de satélites, no viene de un ente, de un tercero, ¿no? Sino que lo genera el propio access point, o lo genera el mismo Rocket, o lo genera el mismo MikroTik, genera ese timing TDMA justamente para ordenar las etapas de downlink y uplink. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como cada access point en esa torre dispone de su propio timing, estos timing en el cual se inicia la transmisión y luego se espera para empezar la recepción, están desordenados. Entonces se produce lo que vemos acá en esta gráfica. Las etapas de recepción y de emisión, fíjense, etapas de emisión, lo que figura en verde. Etapas de recepción de la P, figura en los ladrillos naranjas que simulan cada uno de los CPE que tiene conectados esos access points.
Entonces, vemos un desorden. Y esto lo que provoca básicamente es lo que ampliamente se conoce como autointerferencia en una torre. A pesar de que nosotros tengamos una muy buena política de ordenamiento de canales, de que separemos los equipos físicamente en torre, sabemos que los radios, los filtros no son perfectos y hay interferencias entre mismos equipos, sobre todo si nosotros llegamos en alguna situación a tener una torre en la cual convergen todos nuestros clientes. Vamos a ver que esa torre está finalmente empapelada de equipos, y ya se nos va a complicar, digamos, encontrar un canal libre para trabajar. Y muchas veces esa problemática de encontrar un canal libre para trabajar no es propia, digamos, de una interferencia externa, puede ser un poco por interferencia externa, pero la mayor problemática proviene de nuestra misma torre, o sea, la autointerferencia que se genera un equipo con otro. Bien, ¿qué es lo que trae entonces una solución con sincronía GPS? Básicamente trae la posibilidad de eliminar en forma completa. Fíjense que yo uso la palabra eliminar y no digo disminuir. O sea, con una solución con sincronización GPS eliminamos en forma completa la autointerferencia en torre que nosotros mismos nos estamos metiendo entre un access point y otro. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, básicamente porque ahora el timing no depende de que lo genere cada access point en forma individual, sino que el timing proviene de una entidad, de un tercero, de un conjunto de satélites, y estos AP apuntan todos a esos satélites, con lo cual el timing que se genera, el timing que tienen para generar esas etapas de uplink y de downlink, es idéntico para todos. Entonces, todos van a comenzar en un determinado momento la etapa de downlink y van a comenzar la etapa de uplink en otro determinado momento. Gracias a esto se elimina, vuelvo a repetir, la autointerferencia en torre, que es lo más crítico cuando nosotros tenemos una torre de alta capacidad y de alta concurrencia. Bien. Terminado de definir digamos, ese esquema de eliminar la autointerferencia, hay otras interferencias que se van a empezar a presentar cuando yo quiera empezar a trabajar con reutilización de canales. ¿Por qué? Y fíjense, obviamente nosotros hemos resuelto el tema de la autointerferencia. El paso siguiente es decir, bueno, ya que tengo una solución con sincronía GPS, entonces puedo reutilizar canales espalda contra espalda, como vimos al inicio, ¿no? Poder utilizar en una solución de 4 paneles sectoriales nada más que tan solo 2 canales, ya que vamos a reutilizar frecuencia, que vendría a ser el esquema que ustedes tienen dibujado acá. Entonces tenemos eso, ¿no? Tenemos, fíjense, frecuencia A, paneles que miran al este y al oeste, pudiendo utilizar la misma frecuencia. Ahora, ¿en qué otras cosas nosotros necesitamos trabajar justamente para que, fíjense, en la etapa de uplink, en la etapa de uplink significa que los AP están en un modo escucha esperando la recepción de la información de sus clientes. Acá hay 2 metodologías para aplicar, o sea, necesariamente, fíjense que al estar los dos trabajando con la misma frecuencia, si son equipos clientes que están muy cercanos a las torres, vamos a tener, si no tenemos un control automático potencia del lado del suscriptor, vamos a ver que SSP, por ejemplo, el SMI, ubicado del lado derecho, está irradiando posiblemente a 1 vatio de potencia, como les comenté al inicio, todos los equipos irradian 1 vatio de potencia, si lo necesitan. Pero imagínense que ese vatio de potencia, con esos 16 dBi de ganancia de antena, están irradiando no solo al API, al cual SM responde, sino que le está pegando en la espalda a ese APX, que fíjense que es interferencia en el mismo canal, porque estamos justamente reutilizando canales. Entonces, ¿cómo se soluciona este tema? Bueno, se soluciona de 2 maneras. Primero, el panel tiene que cumplir determinados requisitos, de los cuales lo más importante es tener una aislación, que es justamente lo que ven ahí como front to back, mayor a 30 dB.
necesitamos atenuar las señales que nos llegan a nuestra espalda, y fíjense que en este caso es la misma frecuencia. ¿Y qué otra funcionalidad ustedes tienen ahí? Fíjense que figura como Auto SMTX Power Control. El AP va a manejar en forma dinámica, el AP al cual depende ese suscriptor, va a manejar en forma dinámica la potencia de ese suscriptor. Con lo cual ustedes no tienen que preocuparse por la potencia del suscriptor. Si es un suscriptor que está muy cercano a la torre, el AP le va a decir que baje su potencia a lo mínimo indispensable para lograr las máximas modulaciones. Sin esta técnica de control automático de potencia y sin la calidad de los paneles, es imposible trabajar con reutilización de frecuencia. Y en esta línea funciona realmente en forma excelente. Y no son cosas novedosas, o sea, recuerden que Canopy viene hace más de 10 años trabajando con sincronismo y ya los primeros Canopy tenían la posibilidad de trabajar con control automático de potencia. Por eso vemos que son tan duraderos los radios, ¿no? Porque a pesar de que un radio irradie un vatio, en pocas oportunidades va a estar seguramente irradiando la máxima potencia, ya que los equipos dinámicamente se autoajustan para no irradiar más de lo necesario. Bien. Ahora veamos otra situación. Seguimos con el tema de la autointerferencia, que pueden llegar a, fíjense en este caso, meterse un access point con otro. Vuelvo a repetir, están los dos access points separados apenas unos metros en la misma torre, espalda contra espalda, trabajando exactamente en el mismo canal. Y acá lo único que nos va a prevenir de esto son los atenuadores traseros de los paneles. O sea, los paneles están específicamente diseñados para trabajar con este esquema de reutilización de frecuencia. De lo contrario, nos estaríamos metiendo ruido uno con otro. Bien, voy a hacer un pequeño impasse acá, a ver si alguno tiene alguna consulta de esto que yo considero que es la parte central de este webinar. Así que vamos a dejar unos minutos para tratar de explicar de otra forma si quedó algo en el tintero. Bien. Hay una pregunta que tiene que ver con la compatibilidad, ¿no? Me preguntan si yo tengo equipos cliente Ubiquiti y los puedo enganchar con una AP Cambium. Sí, efectivamente. Obviamente, ni Cambium tiene que estar trabajando, ¿no?, con su protocolo propietario, ni Ubiquiti tiene que estar trabajando con su protocolo propietario. O sea, ambos deben estar configurados en modo Wi-Fi compatible y los vas a poder conectar sin problemas. ¿Alguna otra consulta? Si no, seguimos adelante. ¿Quedó entendido entonces, digamos, los beneficios de la sincronización? Les vuelvo a recordar que son dos. Eliminar por completo la autointerferencia que nosotros mismos nos estamos metiendo en torre y la posibilidad de reutilizar canales espalda contra espalda. Bien. Ok, acá vamos a ver un ejemplo de la eficiencia espectral que nos trae justamente la posibilidad de trabajar con equipos con sincronización GPS. Y para eso vamos a ver un ejemplo, vamos a sacar cálculos y nos vamos a enfocar bien en ponerle número a esto que nos interesa sobremanera, que es que una tecnología rinda más que otra. Bien, ¿hay otra consulta antes de avanzar? Esa sincronización es solo en los APs, no es en los... no entendí ahí, corregimientos. Bien. La sincronización, o sea, para ustedes llevar adelante una solución de sincronización GPS, necesitan tener solamente en su red los AP con sincronía GPS. O sea, la sincronía GPS converge, o sea, proviene vía satélite, se incorpora en el access point y el access point es quien se encarga de transmitir esta sincronía a los CPEs. O sea que lo único que ustedes necesitan, no necesitan todo equipamiento con GPS, sino solamente que los AP soporten sincronización con GPS. Obviamente que tengan el chip GPS dentro del hardware. Es lo único que se necesita. Los CPE no van a tener chip GPS. Bien.
Otra consulta que apareció también es si sirve la sincronización en sitios saturados con otras marcas. Lo que yo te puedo decir, Marcelo, respecto a eso es que el espectro es uno solo, si bien Cambium siempre se ha diferenciado respecto a el manejo de el ruido y la interferencia en lugares muy complejos. Es históricamente conocida la marca por trabajar de una excelente manera, ¿no? En ambientes muy interferidos. La realidad es que si estás con unos pisos de ruidos e interferencias infernales, no le vas a sacar el jugo a la tecnología, ni a esta ni a ninguna. Con lo cual, ¿pero de qué te puede servir esto? Y te puedo trasladar, digamos, lo que han hecho otros ISP. Estamos hablando de ISPs de más de 800, 500, 1000 clientes, 2000, 3000, 5000 clientes, y en situaciones en donde a lo mejor tenían mucha concurrencia en una única torre, en una misma torre, que puede ser la torre principal, ¿no? ¿Qué han hecho estos ISP? Justamente todo este beneficio de la sincronización y la reutilización de canales, por sobre todo, les ha hecho sacar equipamiento Ubiquiti o MikroTik sin sincronización de esa torre principal o esa torre ampliamente interferida o autointerferida, ¿no? por la densidad de equipos. Llevan esos equipos a zonas más alejadas, menos complejas a nivel espectral, y en esa zona instalan EPMP. Sino que no tiran nada, sino que lo reubican. ¿Y por qué instalan EPMP en esa zona? Bueno, justamente porque vas a utilizar la mitad del espectro. Gracias a la reutilización de frecuencias vas a utilizar la mitad del espectro. Y el ejemplo que yo les voy a traer ahora de estos cálculos para ver la importancia de la eficiencia espectral habla justamente de ese esquema, ¿no? De llegar a un lugar en un ambiente muy interferido y, bueno, tener que plantear una reorganización de nuestros equipos y empezar a enfocarnos en equipamiento que hagan un mejor uso del espectro. Bien, y esto es a lo que nos trae este ejemplo. Lo que nosotros estamos planteando acá es un caso típico que le puede pasar a un ISP en el cual tiene muchísimos equipos en torre, problemas de autointerferencia, y en el cual, fíjense, nosotros lo que queremos calcular es la tasa de eficiencia espectral, que básicamente es una fórmula que se define como el throughput por el espectro utilizado. O sea, en una determinada porción de espectro, ¿cuántos bits yo puedo meter ahí? Porque básicamente, digamos, la eficiencia espectral se trata de eso, ¿no? Sacar el mayor ancho de banda en el menor uso del espectro. Calculo que estarán de acuerdo conmigo en que eso es hablar de optimización, ¿no? Entonces, bien, lo que se plantea en este ejemplo para identificar diferentes soluciones es un caso extremo. Lo único que tengo disponible en el espectro son 50 MHz. Imagínense que lo demás está todo utilizado por nosotros o por la competencia. Imagínense que lo único que tienen es 50 MHz de espectro. Y tenemos necesariamente que subir 4 access points a la torre porque tenemos muchas instalaciones pendientes, necesitamos conectar mucha gente y sí o sí tengo que subir 4 sectores a la torre. Entonces, vamos a tomar como máximo radio de cobertura 6 kilómetros, entendemos que es una distancia corta en la cual esta suposición, este ejemplo que nosotros vamos a desarrollar ahora, supone que todos los clientes van a estar conectados a sus máximas modulaciones en esa porción de espectro. Ahora bien, si nosotros quisiéramos elegir, por ejemplo, vamos a una solución Wi-Fi. Imagínense que estamos trabajando con algo Wi-Fi, con alguna marca Wi-Fi, o combinando, a lo mejor tenemos AP MikroTik y clientes Ubiquiti, o mismo Ubiquiti sin AirMax, o MikroTik sin NB2. Podría ser ese el caso, ¿no? Entonces, obviamente es un esquema que no trae reutilización de canales. Estamos en la peor de las condiciones, aparentemente, que es un esquema Wi-Fi directamente, sin un protocolo TDMA. Entonces, si tenemos que subir 4 paneles a la torre, necesitamos necesariamente 4 frecuencias diferentes. Fíjense ahí el diagrama a la derecha. Canales A, B, C, D. Ahora bien, se sabe que para armar una solución Wi-Fi que no se autointerfiera entre un canal y otro, el espacio entre canales que yo elijo debe ser mayor
o igual al doble del ancho del canal elegido. Fíjense cómo figura ahí en el gráfico. Si yo tengo nada más que 50 MHz como porción de espectro, no nos queda otra que en una solución Wi-Fi, bajo esa premisa, ¿no? Utilizar el espacio entre canal, debe ser el doble, ¿no? Para que no haya interferencia y solapamiento entre un canal y el otro, de igual o el doble del ancho del canal elegido. Entonces no nos queda otra que utilizar canales de 5 MHz. Y ahí con una separación de 10 MHz, ¿no? Cumpliendo esa regla, ¿no? Estamos en los 50 MHz de espectro. Obviamente en canales de 5 MHz el throughput que se puede pasar es bastante poco, ¿no? Y vamos a ver que la capacidad promedio en canales de 5 MHz, ¿no? Suponiendo que todos los CPE están en un radio de 6 kilómetros conectados a sus máximas modulaciones, no podríamos obtener más de 22 Mbps por panel. ¿No? Entonces vamos a calcular ahora lo que realmente nos interesa, que es la eficiencia espectral. O sea, cuántos bits por hertz puedo meter en 50 MHz de espectro. Bueno, si subimos 4 paneles configurados en 5 MHz, a 22 Mbps cada panel vamos a tener 88 Mbps en total entre los 4 paneles, dividido toda la porción de espectro que estoy utilizando, que son 50 MHz, nos va a dar una tasa de eficiencia espectral de 1,8 bits por hertz. Hasta ahora no sabemos si eso es bueno o malo. Vamos a ver una solución ya con algún protocolo tipo TDMA. Vamos a correr un poco la presentación, que me quedó... Dame un segundo. Ahí estamos. Obviamente por ser una solución TDMA y que ya haya cierto ordenamiento en la comunicación, justamente el uplink y el downlink ya está organizado de mejor manera, el espacio entre canales que yo debo utilizar en una solución ya con cierto tipo de sincronismo, un sincronismo individual en cada P por el TDMA, nos va a permitir trabajar que si nosotros elegimos un canal, la separación debe ser el mismo canal que yo elegí. El ancho de la separación debe ser del mismo ancho del canal que elegí. Entonces nos podemos extender un poquito más. Podemos acá no dejar tanta separación y gracias a que no dejamos tanta separación, podemos ampliar un poco el ancho del canal y así obtener un poco más de throughput. Bien, a fines de nuestros cálculos nos vamos a extender un poco de los 50 MHz. Nos vamos a extender hasta 56 MHz, pero utilizando canales de 8 MHz y separaciones de 8 MHz, ¿no? Porque estamos en una solución TDMA que es mucho mejor. Bien, la capacidad promedio obviamente en canales de 8 MHz es superior, 35 Mbps. Recuerden que con 5 MHz teníamos 22, con lo cual en 4 access point hay una diferencia sustancial. Tenemos 140 Mbps ahora en el aire, en 56 MHz de espectro, y estamos hablando de una eficiencia espectral en una solución TDMA de 2,5 bits por hertz. Recuerden, en Wi-Fi teníamos 1,8. O sea, con lo cual acá mejoramos sustancialmente, ¿no? Por eso, generalmente todos los despliegues que hoy se están utilizando, siempre caemos en un protocolo TDMA propietario de alguna marca. Ahora vamos a ver qué sucede en una solución con sincronía GPS. Fíjense que en el caso anterior no nos quedaba otra más que trabajar también con 4 canales. No tenemos la posibilidad de reutilizar canales, entonces 4 canales diferentes. Fíjense ahora, como es una solución con sincronía GPS, lo único que tengo que elegir para subir 4 paneles a la torre son 2 canales. Y al tener que elegir tan solo 2 canales, puedo ampliar muchísimo ese ancho de canal. Y otro beneficio extra que nos trae la sincronización GPS es que no requiere prácticamente guarda entre canal y canal. La guarda que debo obtener independientemente del ancho de canal que yo elija en una solución EPMP con sincronía GPS es de 5 MHz de espectro. Es mínima. Y fíjense, en esta solución, reutilizando canales, nada más que 2 canales, podemos llevar a 20 MHz de espectro, donde la capacidad obviamente acá escala sustancialmente. Fíjense que tenemos 65 Mbps por canal. Haciendo un poco de números, estamos hablando de 4 paneles a 65 Mbps, 260 Mbps en 45 MHz de espectro. Ni siquiera necesito utilizar los 50 MHz.
nos da una eficiencia espectral de 5,8 bits por Hz, respecto a 2,5 que nos obtenía una solución TDMA como puede ser Airmax o como puede ser NV2. Estamos más que duplicando la capacidad, estamos duplicando la capacidad y no solo duplicando la capacidad, sino que utilizando la mitad del espectro, porque estamos utilizando 2 canales ahora, no 4. Bien, espero que esto haya quedado claro. Voy a dejar unos instantes si a alguno le quedó alguna duda de esta comparativa. O sea, la idea es marcar las diferencias entre una línea FMP, equipamiento Wi-Fi convencional, equipamiento con una solución TDMA sin sincronización. Eso es lo que viene a marcar, digamos, este ejemplo. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Bien. Seguimos entonces adelante. Otra de las posibilidades que nos da justamente la solución propietaria de EPMP es la posibilidad de trabajar con un esquema de uplink y de downlink en base a la necesidad de tráfico que se requiera. En otras marcas lo que estamos obteniendo hoy es, bueno, instalo el equipo, lo pongo y si me da más para un lado que para el otro es una cuestión de suerte prácticamente, o de interferencia o de pisos de ruido de un extremo o de otro de la torre. En EPMP nosotros tenemos la posibilidad de manejar estos uplink y downlink. O sea, imagínense que de estos más de 200 Mbps que nosotros tenemos como capacidad máxima del equipamiento, podemos incluso administrarlos de una mejor manera en 3 esquemas básicos. Un 75-25, o sea, el downlink un 75, el uplink un 25. Vendría a ser el caso típico de un proveedor de internet, donde la bajada obviamente es sustancialmente mayor que la subida. Si estaríamos brindando enlaces dedicados, podríamos obtener una configuración 50-50 totalmente simétrico. Y en el caso de que nosotros tengamos que realizar una implementación de videoseguridad urbana, cámaras IP, trae una configuración especial de un desbalanceo de un 30-70. O sea, un 70% de esos 200 Mbps en uplink y un 30% en downlink. Con lo cual el equipo ahí nos está tirando una idea de que puede servir para diferentes aplicaciones, ¿no? Vuelvo a repetir que es un equipamiento preparado para triple play, voz, datos y video. Y justamente esta posibilidad de manejar el throughput en base al tipo de aplicación ayuda a manejar esos distintos tipos de capacidades. Bien, hay otro modo que es un modo flexible. En el caso de que nosotros no tengamos demasiada información respecto al flujo de tráfico, podemos poner al equipo a trabajar en el modo flexible y que se autoadapte en forma dinámica, según requiera, más uplink o downlink en una determinada, determinada dirección o en otra. Bien. ¿Hay alguna consulta? Vamos a ver. Bien, me pregunta Darwin si yo tengo un solo AP con GPS en una torre. No se aprovecha nada. La sincronización sería cuando hay más de un AP en una torre. Exactamente, Darwin. O sea, tener un equipo con sincronía GPS en una torre no te va a servir de nada. O sea, va a actuar de igual manera que si el timing fuese interno del equipo, no vía GPS. Porque lo que vos querés ordenar acá, básicamente, es la comunicación entre muchos AP en una misma torre y querés que estos equipos no se autointerfieran. Entonces, si vos tenés un solo equipo con sincronía GPS, la realidad es que no tenés otros pares con los cuales te puedas sincronizar y evitar autointerferirte. La solución de sincronía GPS te va a servir cuando vos tengas, te diría, al menos 2 access point en torre. Como mínimo 2, entonces ahí ya vas a tener un ordenamiento. Esos 2 equipos con GPS
no van a estar autointerfiriéndose, por más que estén a pocos metros uno del otro en la misma torre. Entonces, efectivamente, si es solo un access point, no vas a aprovechar eso. Vas a aprovechar otras cuestiones, ¿no? Como el control automático de potencia, eso sin duda, o esto que acabamos de ver, que es la posibilidad de manejar más throughput de bajada o de subida. Esas son cosas que no tienen que ver con la sincronía GPS. O sea, podés aprovechar esas funciones igualmente, pero no, digamos, no te va a servir para mitigar la autointerferencia en torre. Bien, seguimos adelante. ¿Cómo funciona este control automático de potencia del cual yo les hablé? Y les mostré esa problemática de CPEs cerca de la torre, configurados con su máxima potencia, en el cual interferíamos y saturábamos no solo al access point nuestro al cual estamos conectados, sino que también al resto de los que están funcionando en esa misma torre. O sea, ¿qué beneficios nos trae y cómo funciona? Bueno, básicamente lo que nosotros vamos a setear, y esto es un print de pantalla de la configuración del equipo, lo que nosotros vamos a setear dentro de la configuración del equipo, de la P específicamente, porque la P es el que maneja la potencia de sus suscriptores, es la potencia requerida que yo necesito de ese CPE. El valor recomendado es menos 60. ¿Por qué? Porque en menos 60, o sea, si yo como AP veo a ese suscriptor conectado en menos 60, o sea, ese suscriptor va a estar conectado en las máximas modulaciones. En el caso de este equipamiento, los MSS 15 del 802.11n. Entonces, con menos 60 nos aseguramos de que el equipo esté conectado al máximo de lo que necesita. Y vamos a ver cómo funciona esto. Imagínense un caso típico de una instalación regular en el cual tenemos algunos suscriptores que están conectados cerca de la torre y aparentemente tenemos señales extremadamente buenas, ¿no? Y la pregunta que yo les hago ¿es muy bueno tener una señal tan buena como esa? ¿Menos 42 o menos 39? Bien, vamos a dejarlo para más adelante contestar eso. Y tenemos finalmente un CPE que puede estar un poco más alejado o un poco obstruido por alguna vegetación en el cual no se puede conectar más de menos 76. Ahora bien, ¿para qué funciona específicamente el control automático de potencia? Bueno, justamente porque una conexión de menos 42 o de menos 39 o de menos 45 o incluso de menos 50 es una conexión mala para nosotros. ¿Por qué? Porque el AP está ensordecido, está saturado, tiene un exceso de potencia proveniente del Station 1 y del Station 2 que lo están saturando y que provocan que realmente les funcione mal a todos después. Imagínense si ustedes tienen otros equipos en esa misma torre, no solamente están ensordeciendo ese AP, sino también al resto. Con lo cual, una buena práctica es capacitar a nuestros instaladores y decirle, bueno, si estás instalando a un cliente a 500 metros de la torre o a 1000 metros de la torre, no lo pongas a la máxima potencia. Trata de bajar potencia sin perder calidad, obviamente, y lograr tener muy buenas modulaciones, pero con la mínima potencia necesaria. Pero dependemos de, básicamente, que el instalador se tome el trabajo de bajar potencia en los CPE que están cerca de la torre. Y supongamos que lo haga. ¿Qué sucede si en algún momento tenemos una neblina muy espesa o lluvia o algún problema climático que nos haga perder de vez en determinados momentos? O imagínense que los árboles que antes no me tapaban, ahora resulta que estamos en primavera, los árboles florecen y está mucho más complicada, digamos, la visual con ese CPE. El instalador lo dejó a lo mejor con poca potencia porque en ese momento cuando lo instaló no se requería mayor potencia. Pero las condiciones cambiaron. Entonces, indefectiblemente, el administrador de red manualmente tendría que identificar ese problema, entrar al equipo, bajarle la potencia o subírsela en cuanto se necesite. Imagínense si tienen 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 clientes, ¿no? Es
totalmente inviable trabajar de esa forma. Lo que trae Cambium con esto es justamente que el control automático de potencia actúa para aquellos suscriptores que están muy cercanos a la torre, les baja la potencia al mínimo indispensable para seguir obteniendo las máximas modulaciones. Y, digamos, este manejo dinámico de la potencia es justamente dinámico. O sea que dentro del beacon de la comunicación entre la API y el suscriptor, esto sucede en cuestiones de microsegundos, ¿no? Le va diciendo al suscriptor si necesita más potencia de él o no. O sea que si las condiciones cambiaran por el hecho que fuere, yo les di varios ejemplos recién, directamente la API les va a ir diciendo en cada mensaje a ese suscriptor, subí un poquito más de potencia, subí un poquito más, subí un poquito más, hasta obtener los menos 60 dB que yo le seté al equipo. Y esto es totalmente dinámico, no tengo que absolutamente manejar nada desde el lado de la station. Lo hace la API en forma dinámica. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el cliente que está conectado a menos 76 dB? Ese cliente que está un poco lejos. Obviamente el control automático de potencia para ese cliente no actúa, porque ya es un cliente que no me está, digamos, saturando, llega muy pobre su señal. La única alternativa para mejorar, digamos, ese suscriptor es agregar ganancia. Pues le agregamos un reflector, o pasamos a un equipo CPE que tenga más ganancia de antena, como puede ser un FOR 110 o un FOR 200. Cosa de obtener mejores valores en la recepción. Pero para esa tercera estación, el control automático de potencia no influiría, justamente porque no es un equipo que necesite estar limitado en su potencia de irradiación. ¿Se entendió esto? Si no hay preguntas, seguimos. Bien. Una de las características que nosotros vimos más arriba, entre las características principales de la tecnología, yo hice una distinción en los tipos de MIMO. MIMO B y el MIMO A. El MIMO B es el MIMO que todos conocemos. Básicamente es el MIMO que funciona dentro de los equipos Ubiquiti, MikroTik, dentro de los routers inalámbricos hogareños, que básicamente es la posibilidad de manejar transmisores y receptores en simultáneo, en el caso de un MIMO 2x2, dos transmisores, dos receptores, y que lo que nos va a traer de beneficio esto es justamente duplicar la tasa de datos. ¿Por qué? Y porque por cada una de estas antenitas o de estas polaridades, podemos enviar un bit distinto. Por ejemplo, en la polaridad vertical podemos enviar un 0, en la polaridad horizontal, en el caso de una solución Airmax o MikroTik, enviamos un 1. Polaridad vertical horizontal, un 0 y un 1 en simultáneo. Si del otro lado tenemos un equipo MIMO también, 2x2, vamos a recibir en simultáneo un 0 y un 1. Con lo cual, un esquema de MIMO B duplica la tasa de datos y nos permite trabajar con el doble de throughput, que es una solución que se llama SISO, ¿no? Single Input, Single Output. MIMO es de múltiple. Ahora bien, ¿qué es el MIMO A? Que es un poco más desconocido, ¿no? Y es algo que los equipos FMP heredan de soluciones más corporativas, históricas de Motorola y de Cambium, ¿no? ¿Qué es la posibilidad de trabajar con MIMO A? Bueno, lo que nos va a permitir trabajar con MIMO A es, por las dos polaridades que yo tengo del equipo, enviar en simultáneo, en este ejemplo, 0 o un 1, pero exactamente el mismo dato por las dos polaridades. Obviamente esto agrega redundancia. ¿Y cuándo nos sirve? Bueno, nos va a servir justamente para enlaces que estén complicados. ¿Complicados en qué sentido? Puede ser complicaciones respecto a interferencia en alguna de las polaridades, puede ser complicaciones de obstrucciones, recuerden que son equipos que pueden trabajar con obstrucciones, y una de las grandes
explicaciones por las cuales este equipo puede trabajar con instrucciones es justamente porque tiene tecnología MIMO A, heredada de equipamiento mucho más corporativo, equipamiento que sale varios miles de dólares, ¿no? Porque es algo complejo, ¿no? A nivel de comunicaciones, regenerar la señal del otro lado cuando recibo tantos datos iguales, ¿no? En la mayoría de los radios, los datos duplicados se toman como interferencia o cancelación de la señal. Entonces, el hecho de que estos equipos soporten MIMO A nos va a permitir trabajar con instrucciones. ¿Por qué? Porque estoy agregando redundancia en la transmisión de los datos, en la transmisión de los bits, y hace que aumente en un 50% la probabilidad de enviar y de recibir los datos, evitando retransmisiones. Vuelvo a repetir que es algo dinámico y que no significa que todo el AP va a estar funcionando el mismo A, y ahí nosotros pensamos que la tasa de datos se va a achicar a la mitad para todos los suscriptores, sino que esto lo maneja por cada suscriptor. O sea, el equipo puede estar trabajando en MIMO B, el AP puede estar trabajando hacia un CPE en MIMO B a su máxima modulación, duplicando la tasa de datos, y en simultáneo puede estar comunicándose con un equipo atrás de alguna arboleda, complicado, o en alguna zona de alta interferencia, hablando con ese equipo en simultáneo en MIMO A. Entonces, para un equipo duplica los datos, para otro equipo agrega redundancia. Todo en simultáneo. Y el access point es el que maneja, digamos, esa comunicación dentro del protocolo propietario de cambio. Bien, volvemos a donde iniciamos. Todo esto que yo les acabo de mostrar a través de ejemplos de cálculos, de eficiencia espectral, de control automático de potencia, de sincronización, de reutilización de canales, hace que hoy EPMP esté en los valores que ustedes ven en estas gráficas. Estamos hablando de un throughput en 20 MHz, próximos a los 90 Mbps, con una carga de CPE aproximada de 44/50 suscriptores. Lo que no quita es que nosotros podemos llegar a 120 suscriptores, ¿no? Con esta tecnología, que es la capacidad máxima, y de hecho hay redes funcionando en este momento en producción con capacidades de más de 100 suscriptores. Pero hoy es esto. ¿Hay alguna duda respecto a esto? ¿A todo lo que vimos recién? Antes de irme, les pido unos minutos más que quiero mostrarles el CN Maestro en vivo, que es el software justamente que nos va a permitir administrar todo este equipamiento en forma gratuita y CLUD. ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos visto, de estos diferenciales? Bien. Vamos a ver entonces. Ahí apareció una consulta. Darwin, los costos de los equipos tendrías que consultárselo a tu distribuidor en forma local. Si no tienes un distribuidor en forma local, Florencia de Globalis, por donde te ha llegado la invitación a este webinar, podría trasladarte los costos tranquilamente. A niveles referenciales, los costos del equipamiento EPMP son aproximadamente entre un 20 y un 30% más de equipamiento Ubiquiti o MikroTik. Con lo cual, obviamente sigue siendo una tecnología que ofrece un diferencial en los costos, pero es, a mi entender, yo soy entrenador de Ubiquiti, soy entrenador de Cambium, soy consultor de MikroTik, con lo cual hace varios años que trabajo con todas estas marcas, ¿no? Específicamente para el segmento del ISP. Y a mi entender, es mucho más lo que ofrece EPMP que la diferencia en precio que hay entre un equipamiento y otro. Vuelvo a recalcar que este es un equipamiento que no ofrece degradación en los radios al cabo de determinado tiempo, es un problema conocido en otras marcas,
justamente porque hacen un buen uso del radio, hacen un buen uso de la RF. Este tema del control automático de potencia tiene mucho que ver con la durabilidad del equipo. No es lo mismo poner un equipo a trabajar los 365 días del año irradiando un vatio de potencia que irradiando 500, 200 o 100 milivatios si eso es lo que se requiere. Con lo cual, la durabilidad del radio hace que un equipo te pueda durar años en una torre y no tengas que volver nunca a cambiarlo. Algo que me olvidé de comentarles, todo el equipamiento de PMP dispone internamente de supresores de pico embebidos a nivel Ethernet. No se requieren de supresores de picos externos, sino que embebido en el hardware traen supresores de picos que nos ayudan y nos permiten que sean más robustos respecto a descargas estáticas por sobre todo, ¿no? El control automático de potencia lo hacen todos los equipos. No es necesario que sea un equipo con sincronización GPS. Ustedes pueden optar por adquirir un equipo conectorizado, por ejemplo, con un panel sin sincronía GPS, que es justamente un modelo más económico. Es un modelo conectorizado. Dentro de los conectorizados, de esos que, fíjense, vamos a volver acá, así dejamos aclarado justamente ese tema. O sea, obviamente cuando hablamos de sincronización, tenemos que caer con equipos con sincronía GPS. Ahora bien, para control automático de potencia, para manejo de uplink y downlink en forma simétrica, como vimos en esos esquemas, de 75-25, 30-70, 50-50, son características que ya tiene hasta un CPE de esta línea. O sea, si ustedes no quieren montar una solución con sincronía GPS y quieren probar estas características, por ejemplo, de control automático de potencia, de asimetría en el uso del ancho de banda, de un mejor manejo de interferencia y ruido, de baja latencia y de más throughput, podrían optar por el equipo que les figura ahí, fíjense, radio conectorizado sin GPS. Estéticamente es igual que el radio que incluye GPS, pero obviamente es mucho más económico. El valor de este equipo referencial es similar a lo que es un Rocket M5 y ya trae todas estas características de las que venimos hablando. Ya trae control automático de potencia, ya trae la posibilidad de trabajar con asimetría en el ancho de banda, más throughput. O sea que podrían tranquilamente arrancar con ese equipamiento para hacer sus testeos. Bien. David, me consultaron hace unos minutos eso, te vuelvo a recalcar, o sea, para aprovechar, tu consulta es, para aprovechar la sincronía GPS, ¿el suscriptor debe tener GPS? No, vuelvo a repetir, lo único que se necesita para que la solución funcione con sincronía GPS es el AP. Es el equipo que ustedes les figura ahí como radio conectorizado con GPS. Es el único. Los clientes no tienen GPS. ¿Por qué? Porque el sincronismo lo obtienen del access point. Y el access point es el que maneja toda la comunicación. O sea, lo único que deben obtener es una AP con chip GPS. Es lo único. ¿La línea PMP requiere algún tipo de licencia? No. La línea ePMP, esta línea que estamos viendo, ePMP, no tiene ningún tipo de licenciamiento ni de ancho de banda, ni de cantidad de suscriptores. El equipo está liberado en cantidad de clientes, está liberado en throughput, los CPE de igual manera. Por eso les hice la comparativa respecto a lo que venían de la vieja escuela de Motorola, ¿no? Con licencias para todo. Este equipamiento no tiene ningún tipo de licenciamiento. Los firmware se descargan gratuito, las actualizaciones se descargan gratuito, las frecuencias del 4.9 al 5.9 están totalmente liberadas, con lo cual no necesitan de eso. Bien, si no hay consultas, les paso a mostrar entonces una demo de el CNM Maestro. Bien, fíjense. Este software es el software que nos permite administrar toda una red
de equipos CPMP, inclusive equipamiento Wi-Fi, la línea CN Pilot que les mostré al inicio. ¿Qué nos va a permitir esto? Bueno, básicamente es el abordaje de dispositivos, el manejo de la red, o sea, el monitoreo de la red respecto a estadísticas, inventario, manejo de alarmas, si hay equipos que están caídos, apagados, todo el tema de alarmas. La organización lógica de la red nos va a permitir crear, obviamente, una red, crear torres, dentro de esas torres disponer, colgar access point, y dentro de esos access point van a depender los suscriptores. Hacer upgrade automáticos de firmware, configurar dispositivos en forma masiva a través de ciertos templates, y obviamente la administración de cuentas de usuario. Podemos declarar varios administradores para que tengan justamente esta gestión. Les voy a mostrar una red funcionando. Fíjense, esto es una red de un cliente, donde fíjense ustedes en forma lógica definen la red. Dentro de esa red tienen diferentes torres. Hay una torre que se llama edificio, hay una torre que se llama nodo principal. En la torre nodo principal tenemos 4 access points, de los cuales 2 no tienen suscriptores conectados y otros 2 sí. Vamos a ver los suscriptores conectados a este access point. Fíjense. Y acá tienen todos los suscriptores que están dependiendo de este access point. Esto es online, o sea, estamos censando. Y fíjense que esto no funciona vía SNMP como otro software. Esto funciona, se conecta al equipo vía HTTPS. La conexión con cada equipamiento, AP, suscriptor y equipamiento Wi-Fi, lo hace vía HTTPS. Este software CLUD, en forma directa con el equipo. Y ustedes acá pueden tener, fíjense, estadísticas de cantidad de suscriptores totales, cantidad de suscriptores por AP, ¿no? Estamos en las estadísticas del AP, de suscriptores fuera de servicio o apagados, el throughput promedio de uplink y de downlink. Bien. Fíjense que tenemos posicionamiento en mapa, con niveles de señal, RSSI, modulación. Fíjense, MSS 1515, ese es un suscriptor cercano a la torre, está en sus máximas modulaciones. Fíjense en la potencia. Es un access point que es un cliente que debe estar a muy pocos metros de la torre. Fíjense cómo funciona en este caso el control automático de potencia. Esto debe estar más o menos a 500 metros. Menos 56, menos 62 en el uplink. Fíjense cómo funciona el control automático de potencia dentro de esos equipos. Es un CPE que no está, fíjense, distancia 0,75 kilómetros. O sea, estamos hablando de 750 metros de la torre. Y irradiando a baja potencia. Fíjense, menos 65. Algunos están complejos porque es una zona de mucha arboleda. Pero lo interesante acá es ver todas las estadísticas de tráfico. Estas son estadísticas de tráfico de la P, en lo que respecta al uplink y al downlink. El software nos permite guardar estadísticas durante 7 días. Recuerden que es gratuito. Simplemente se tienen que dar de alta. Vamos a algún CPE y nos va a mostrar las estadísticas específicas de ese CPE. Estadísticas de consumo en cada día. Uplink y downlink. Ubicación. Parámetros de conectividad. Downlink y uplink. Throughput actual. Bien, y como les dije, les va a permitir generar template de configuraciones para configuraciones masivas de equipos. Les va a permitir, fíjense, el tema de las alarmas. Identificar cuáles son los equipos que están apagados. Son equipos que figuran como offline. Durante cuánto tiempo está apagado. Bien. Y esta solución, en el caso de que ustedes incorporen equipamiento Wi-Fi de Cambium
cuál es el equipamiento Wi-Fi de cambio, en el que mostré al inicio, de la línea CNPilot. En el caso de que ustedes utilicen equipamiento Wi-Fi de cambio, específicamente fíjense el último, CNPilot Home and Small Business, ese equipamiento lo van a poder ver colgado en el CN Maestro, dependiendo directamente de un cliente, EPMP. Acá se va a abrir una raíz más en este árbol, donde va a aparecer equipamiento Wi-Fi, si es que utilizan equipamiento Wi-Fi de cambio. Recuerden que esto es propietario, ¿no? Este software es propietario. Y van a tener hasta el control dentro de la casa del usuario. Van a tener el control de qué niveles de señal tiene cada dispositivo, qué dispositivo es. O sea, el equipo les va a determinar si es un dispositivo Samsung, si es un Apple, ya que tiene identificación por MAC de qué dispositivo, valores de señal que tienen los dispositivos Wi-Fi con el router inalámbrico. Con lo cual tenemos ya una auditoría de todo lo que sucede también a nivel RF dentro de la casa del usuario. O sea, muchos problemas de los ISP provienen de, digamos, algún tema local, ¿no? A nivel RF dentro del hogar, o falta de potencia, y a veces no sabemos, digamos, cómo solucionar esos problemas. Con esto ya tenemos desde la AP, pasando por el suscriptor, directamente llegando hasta el equipo Wi-Fi. Si todo lo hacemos con Cambium, vamos a tener una auditoría completa de lo que está sucediendo en esa red. Bien, el software obviamente es propietario, no detecta equipos de otra marca. Es exclusivamente propietario de Cambium. No podemos incorporar equipos de otras marcas a este software. Bien, David me consulta qué equipos puede usar desde el suscriptor. Bueno, el equipamiento que yo les mostré acá es, fíjense, el radio integrado vendría a ser la analogía a lo mejor a un NanoStation M5, si lo quisieran ver así, un producto totalmente integrado, pero trae muchas mejoras, como ser la antena interna. La antena interna, si bien tiene 13 dBi, el radio tiene un watt de potencia, o sea, con lo cual ahí estás equiparando la falta de ganancia, pero es muy direccional, estamos hablando de entre 20 y 30 grados. Recuerden que un NanoStation M5 o un NanoLoco, estamos abriendo en 60 grados aproximadamente la apertura de la antena, con lo cual es un CPE que es mucho más interferido por ruido e interferencias. En este CPE, por más que sea integrado, es muy direccional la antena. Otra opción de CPE es el FOR 110, que no es más que una dish de 25 dBi propia de Cambium, más un equipo conectorizado sin GPS, económico. Y si no tenés estas últimas versiones que han salido recientemente al mercado, que es otra opción en equipamiento integrado, el FOR 180, este ya tiene 16 dBi de ganancia de antena y 1 watt de potencia, y este que ves ahí, el FOR 200, 25 dBi de ganancia, 1 watt de potencia. Entonces, estas son las opciones que vos podés usar desde el lado del CPE. Espero haberte aclarado la duda. ¿Alguna otra consulta? Ya estamos llegando al final de esta presentación. Espero que les haya servido. Y si no tienen más consultas, damos por finalizada esta sesión. Les agradezco igualmente a todos la presencia. ¿Alguna consulta más? Bien, perfecto, entonces les agradezco entonces la presencia y los saludos. Será hasta la próxima. Saludos para todos.